Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Saludos, ¿cómo están? Una vez más pues aquí en este programa Expo Verdad, transmitido por todas las cuentas de redes sociales de Único Panamá. Y usted puede ingresar también a nuestra página web unicopanamá.org. Así que por acá estamos en esta ocasión consternados con noticias violentas, momentos difíciles que viven muchas familias. Son 19 niños más dos adultos, dos maestras en la ciudad de Texas, Estados Unidos. Nuestras condolencias a todos los familiares de estos niños y niñas que fueron pues masacrados por pues un tirador en este país. Hoy pues queremos hablar un poco sobre este tema porque nos llama la atención, sobre todo porque en los últimos tiempos, y claro, eso lo digo con toda propiedad, mucho antes de la pandemia por la COVID-19 se han estado pues generando muchos actos de violencia, no solamente en Estados Unidos, en otras partes del mundo también. Y Panamá tiene que, hay un dicho que decía mi madre, don Tirso, que cuando ves la barba de tu vecino ardiendo, pon la tuya en remojo. Entonces, esta situación de lo que pasó en Estados Unidos, bueno, tiene que llamar a la reflexión aquí en Panamá. Primero entender cuál fue el origen o cuál es el origen de la violencia. ¿Ya? ¿Es recomendable o no recomendable que nuestros hijos desde pequeños aprendan a usar armas? Por lo menos hemos visto varios videos en redes sociales sobre niños en los Estados Unidos, pues recibiendo regalos de armas, dando mucha destreza al momento de usar un arma de fuego, que yo la verdad me pongo a pensar sobre eso. Profesor, ¿será eso normal? ¿Es eso correcto en nuestras sociedades? Y ver la situación de lo que se dio en los Estados Unidos, pues nos llama a la reflexión de esto y muchos otros datos. ¿Cómo anda Panamá con el tema de armas? ¿Cómo anda Panamá también con el tema de violencia juvenil, violencia doméstica y violencia de género y todo tipo de violencia? Y estas cosas pues tenemos que reflexionarlas, porque estamos buscando una mejor sociedad, estamos buscando que se entienda que esta sociedad tiene que valerse por principios y por valores sólidos. Pero también hay que hacer un balance de la realidad, entender esto como anda. Panamá pues ha sido un país muy privilegiado y ha tenido muchas situaciones, pero también ha habido programas, proyectos, acciones concretas que nos hacen pues sentirnos un poco en un nivel de menos preocupación, pero de que hay situaciones, hay cosas que por ejemplo lo que pasó en Haití con la muerte del presidente de Haití recientemente, también en algún momento eso lo reflexionamos, como en otras naciones se ven cientos de muertos diariamente. Eso es una cosa impresionante. Entonces, ¿cuál es el origen de la violencia? Esto lo vamos a reflexionar hoy. Hemos pues invitado para este programa súper especial, hemos invitado a profesionales que nos hablen sobre esto, porque para poder ver y poder comprender la realidad de lo que tenemos que ajustarnos a lo que los profesionales que entienden estos fenómenos nos pueden dar luces. Entonces hoy invitamos a un sociólogo que es miembro de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresado de la Universidad de Panamá, es especialista en temas de sociología y de criminología también, y esto es un especialista aquí en nuestro país, es un técnico especialista en temas de violencia y situaciones de armas de fuego y todo lo demás. Él es el doctor Tirso Castillo, y le damos pues la bienvenida al profesor Tirso por estar con nosotros y gracias por aceptar esta invitación. Profesor Tirso, primera pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y sé que usted como profesional en la materia quizás no lo va a ver nada más como lo que sucedió en Texas,
sino mirar lo que ha estado pasando en Estados Unidos, que ha tenido una gran cantidad de ataques y de masacres de este mismo tipo, que no es la primera. Creo que por ahí andaban rodando, no sé si es cierto, usted nos desmiente si eso es cierto o no es cierto, pero por ahí anda rondando en las redes sociales una estadística de más de 250 masacres de este tipo que se han dado en los Estados Unidos. Profesor Tirso, sus impresiones y cómo usted vio esta situación, tanto en los Estados Unidos a nivel de Texas como a nivel general. Saludos. Buenas tardes, compañero licenciado Petit. Le agradezco la invitación a este programa radial. Bueno, humildemente, no soy doctor, soy licenciado en sociología con una maestría en criminología. Pero con decirme profesor, ya con eso es suficiente. Gracias por lo de doctor. Comenzando con su pregunta, tenemos que partir que Estados Unidos es un país donde existe una cultura de la violencia. Es un país donde el portar armas está constitucionalmente permitido, autorizado desde hace más de un siglo. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos autoriza al ciudadano norteamericano el de comprar, portar armas, el de tener armas de diferentes armas, inclusive de guerra, en su casa para hacer uso en asociaciones que están ligadas al uso de prácticas de tiro o juegos de guerra en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el uso de las armas por parte de ciudadanos, de civiles, está permitido. A nivel internacional, Estados Unidos es el primer país con la cantidad de civiles que portan armas por cada 100 habitantes. Estados Unidos. El segundo país es Yemen. Y Yemen ahora mismo es un país que está inmerso en una guerra civil. Por lo tanto, es comprensible que estando en una guerra civil tenga una gran cantidad de civiles que porten armas de fuego. Entonces, ¿cómo se puede comprender que Estados Unidos, que no está en una guerra civil, que no está en una guerra mundial, que no está en una guerra prácticamente, cómo se permite la proliferación de armas de fuego en su sociedad? Eso está permitido culturalmente en ese país, el de que el ciudadano norteamericano se identifica con el uso de portar armas de fuego. Hay una asociación muy poderosa que se llama la Asociación Nacional del Rifle, que está muy ligada políticamente con el Partido Republicano. Es más, todos los presidentes de esa asociación han sido prominentes figuras del Partido Republicano. Habrán demócratas, pero la mayoría de los exponentes de esa Asociación Nacional del Rifle son republicanos, es decir, son exponentes de las facciones más extremistas de derecha, más conservadores, que se han opuesto inclusive se han opuesto a propuestas de leyes que anulen, que reglamenten o fiscalicen el uso de las armas de fuego. Se han opuesto. Estos sectores políticos norteamericanos oponen a que el ciudadano norteamericano no use las armas de fuego. Entonces,
allá en Estados Unidos podemos ver ciudadanos que pueden tener en sus casas un M16, un Kalashnikov, diversas armas de fuego, pistolas, y las pueden lucir sin ningún problema. Es más, se sienten hasta orgullosos, hasta salen en las calles portando las armas. Mujeres portando armas y que van a las plazas, van a centros, al campo a hacer práctica de tiro, y van familias enteras, familias con estas armas, y las lucen y hacen práctica de tiro. Entonces, lo más peligroso de esto es que también participan niños menores de edad, los hijos, los nietos, los sobrinos de estas personas que son fanáticos del uso de armas de fuego, y enseñan, van orientando o proyectando a los niños a no tenerle miedo a las armas de fuego, a los niños a aprender el uso de armas de fuego. O sea, vamos a ver un niño de 5 años que esté manejando con mucha destreza una pistola, un M16, un Kalashnikov, y eso lo ven como algo maravilloso, algo que eso es parte del orgullo de sentirse americano. Don Tirso, casualmente, un paréntesis ahí, fíjese que uno de los videos estos que anda rodando en redes sociales, que por ahí lo presentamos al principio de este programa, antes de iniciar esta sesión, y se observa a la niña recibiendo un regalo, que era una caja grande, y la muchacha lo desarma, abre el estuche, y resulta que era un rifle, y vemos a la niña llorando como si le hubieran regalado, bueno, como cuando a mi hija le regalan una muñeca, llorando por la felicidad de haber recibido una muñeca. Ella estaba recibiendo un rifle, y vemos a la niña llorando. En otro momento vemos un niño, que también ese video se ha visto en las redes sociales, en donde el niño parece que está como en una exposición de armas, y se acerca a una mujer, no sé si es su mamá, su tía o alguien que quizás no sea de la familia, y cuando aquella mujer habla con el niño le demuestra la alta capacidad en la utilización de esa arma, cosa que yo creo que para nosotros es una extrañeza. Para ellos, como usted dice ahora que usted está hablando sobre el tema de la participación de familia y de niños, como aquí lo apuntamos, lo que usted acaba de decir, la Asociación Nacional del Rifle, eso que es parte como de la cultura que ha tenido los Estados Unidos, profesor. Esa es parte de la cultura en los Estados Unidos. Entonces, ese video que usted mencionó, sí, yo lo vi, y me causó, me pareció algo muy indignante, ¿no? Un niño de 3 años, 4 años, que con una destreza sabía cómo operar un fusil de francotirador. Era un fusil de francotirador, y la mujer lo veía como algo gracioso, como algo, wow, el niño está muy capacitado, wow, lo veo como algo tan gracioso y algo normal. Bueno, esa es una muestra de cómo en estas exposiciones de armas los niños van y ven eso como algo maravilloso. Entonces, esa es una parte. La otra es el mercado que hay en Estados Unidos de una serie de juegos de video, donde ahí los niños participan en juegos de guerra, en juegos de masacres, donde un niño participa y escoge armas de fuego, y mientras más enemigos asesine, más puntaje tiene y más crédito, más reconocimiento tiene. Entonces hay competencia de niños, de adolescentes, inclusive de menor edad con adultos,
que juegan desde sus casas y los niños sienten una euforia porque están ganando o si están perdiendo, eso les incentiva cierta adrenalina de que tienen que matar, de que, o sea, ¿cuánto maté? Maté a 20, maté a 50, maté a 100 y que wow, entonces se sienten orgullosos de que mientras más maten de los enemigos, mientras más armas utilicen, mayor puntaje, mayor credibilidad, mayor reconocimiento tienen. Eso se ve en los juegos. Hay juegos que los venden y hay niños que son fanáticos y que son adictos a ese tipo de juegos. Casualmente, una de las masacres recientemente de un muchacho de 18 años que era un supremacista blanco, un fascista, neonazi. Ese muchacho es adicto a ese tipo de juegos de video, donde el muchacho inclusive llevó una cámara donde estaba, filmaba cuando estaba asesinando a las víctimas. Así mismo como un juego de video. Profesor, en Estados Unidos... Se demuestra de que cómo él llevó esa fantasía, claro, la llevó a la realidad y él se sintió eufórico, se sintió orgulloso de estar matando. Mientras mayor cantidad de víctimas tenía, mayor orgullo iba a tener. Mientras más muerte, mejor. En esta sociedad, que ya como dije, en los Estados Unidos hay una cultura de la violencia en los Estados Unidos. Es un país donde hay una apología de este tipo de juegos de violencia, una apología al uso de armas de fuego, con el pretexto que como que la Constitución lo permite, también entonces ellos pueden tener unos arsenales en sus casas y nadie lo puede oponer porque la Constitución lo permite. Entonces, correcto. Eso ya sería una facilidad que tendría asesinos en serie, criminales potenciales de tener la facilidad de conseguir armas de fuego, y ellos entonces tienen la disposición de iniciar las matanzas que se predispone, pues, como un asesino en serie, un asesino múltiple. Claro, claro. Y fue precisamente este caso de Texas que se ha dado nuevamente en Estados Unidos, viene a desempolvar la discusión en Estados Unidos sobre el tema precisamente de las armas, pero también nos pone a meditar un poco sobre esa cultura de armas y de violencia que pueda permearse hacia países latinoamericanos y hablamos de Panamá, hablamos de Dominicana. Bueno, saludamos a nuestros amigos en República Dominicana, que sé que siempre están pendientes a esta programación, sobre todo a nuestros amigos de la Asociación Nacional de Economistas Dominicanos y también a nuestros amigos de la ACU, que también están muy pendientes de esta programación. Mira, por ahí creo que entró la magistra Rebeca Yanis Oroyo, me gustaría escucharla, porque fíjese, don Tirso, este problema que usted lo ha definido de forma tan magistral, tan específica, cuando habla sobre los vínculos de una asociación que tiene vínculos políticos con un partido político, bueno, uno de los dos partidos políticos de los Estados Unidos, que es el Partido Republicano, y ese mismo vínculo que puede haber entre esta organización y el partido político pudiera quizás encaminarse o influir en las necesidades que tienen nuestros vecinos poco lejanos, pero ahí están, de los Estados Unidos, de permanecer siempre promoviendo acciones de guerra. Rebeca, ¿está por ahí? No sé si Rebeca puede encender la cámara o está ahí o puede hablar, no sé. Creo que Rebeca tuvo un problema ahí con el tema de la batería, pero recordamos los acontecimientos que pasaron el año pasado en el Congreso, cuando
el señor Trump no quiso reconocer su derrota y entonces llegó estos movimientos de extrema derecha que simpatizan con Trump. Toda esa gente son miembros, son personas que están muy identificados con esta Asociación Nacional de Rifles y también son personas que portan armas de guerra. Es más, ellos llevaron armas. Hacían... Sí, en la protesta habían armas, había gente armada en esa protesta. Fuerza, correcto. Despliegue de fuerza portando Kalashnikov, M16 y amenazando y advirtiendo de una posible guerra civil. Imagínense hasta dónde llegan las amenazas de una guerra civil por cuestiones de unas elecciones. Entonces, ahí se muestra el extremismo político de estos sectores, que ellos sí son propensos a la violencia. Si ellos, sus intereses se ven afectados, ellos no van a tener el más mínimo escrúpulo de ir a la violencia armada. Así que Estados Unidos, es lo más irónico, que Estados Unidos se enfoca en situaciones en crisis en otros países, pero dentro de ellos la violencia es más peligrosa que a nivel internacional. Precisamente ahí es donde quiero llegar, profesor, y esto es algo que preocupa, porque vemos mucha gente que habla y piensa y considera que los Estados Unidos es el modelo a seguir. El modelo a seguir. Yo no quiero cuestionar eso de ninguna manera, pues los que consideren eso lo pueden considerar, eso son libres de pensarlo. Pero el ver esto que ha pasado recientemente, con la muerte de 19 niños, oígase bien, 19 niños de 10 años, todos o en su mayoría, creo que fueron todos, la edad de mi hija más pequeña, 10 años, 2 maestras, una, el esposo murió días después, totalmente, me imagino que supuestamente fue un tema cardíaco, imagino que producto de la situación, pero los medios han querido enfocar el problema en un muchacho de 18 años, quizás con alguna situación psicológica o psiquiátrica, no sabemos, que mata a esa gente, que mata al resto de las personas, pero no se ha analizado y no lo vemos mucho en medio sobre la influencia que tiene todo un engranaje social, un engranaje político, sobre la base de que es permitido tener armas hasta de grueso calibre, como decimos acá en Panamá, en las casas. Yo me imagino, y por aquí lo apunté, sobre pretexto de la protección, me imagino que en función de eso la Constitución de Estados Unidos lo establece y las leyes en Estados Unidos lo establece, pero esa situación que pasó en Estados Unidos, esa situación que precisamente se dio allá, también son situaciones que tienen que ser revisadas desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, porque en Panamá, como en el resto de los países de Latinoamérica, también hay actos de violencia, y no es que lo estamos diciendo que no lo hay, sí lo hay. Pero esas son situaciones que no pueden permitirse como modelo para absolutamente nadie en el mundo, porque no es un modelo a seguir. Vemos una situación compleja que lastimosamente dio al traste con 19 vidas. Bienvenida, magistra Rebeca Yanis Orobio. Ahora su micrófono, denos su opinión. ¿Cómo viste eso de la muerte de los niños en Estados Unidos? Y este tema de la cultura de la violencia y de las armas, como estaba hablando Tirus en un momento, ¿cómo afecta eso a los países latinoamericanos? Aquí nos están viendo mucha gente de República Dominicana, de Puerto Rico, incluyendo también de Venezuela y otros países suramericanos. Bienvenida, magistra. Sí, muy buenas tardes. Disculpen que quisiéramos contar todo el tiempo que me toca hablar sin el uso de la mascarilla, porque estoy en un recinto cerrado, disculpen, en una emergencia veterinaria, pero aquí estoy
porque es importante este tema y desde el punto de vista sociológico, bueno, mi colega que me antecedió, Tirso Castillo de Lemón, que es sociólogo, además es criminólogo y ha hecho una excelente exposición. Yo lo que podría aportar desde el punto de vista de la sociología, aquí está mi colega Tirso, que además pues pertenece a mi asociación de profesionales de la sociología, la ACEU. Miren, es muy delicada la situación que está viviendo Estados Unidos para hablar concretamente de los hechos últimos acaecidos allá, lo que expresa una descomposición social, cultural de la sociedad estadounidense que por un lado está la cosmovisión que tiene el niño, la niña, el adolescente, la familia estadounidense frente al tema de la violencia integral y concretamente de la violencia con el uso de armas de fuego. ¿Qué pasa? Con el tiempo, décadas, no estamos hablando de ayer, de antes de ayer, esa es una sociedad que hace muchas décadas toleran, la verdad, de una manera superlativa el uso de armas de fuego desde edades muy tempranas. Y ello, evidentemente, sin que esté de la mano de una educación para el uso de las mismas, que es evidente que es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Entonces, vaya, hay una distorsión total entre, por un lado, los derechos humanos, los derechos civiles que, pues, por allá promueven no solamente republicanos, sino también demócratas, que dicen que es un derecho civil el portar armas de fuego para la defensa personal, familiar, etcétera, que sí, que todos lo entendemos. Todos y todas lo entendemos. Pero eso debe ir acompañado, debe ir de la mano de una educación adecuada para el uso correcto de las armas, bajo qué condiciones. Luego está otro elemento sociocultural que también hay que identificar en este fenómeno que viene sucediendo hace mucho tiempo con el tema de las violencias diversas en esa sociedad en particular y que tiene que ver con la pérdida de valores y la pérdida de, en el caso de las juventudes, que son los que parecen ser los sujetos fundamentales de estos tipos de hechos que están aconteciendo, se ha perdido esa escala de valores para con la vida, o sea, el aprecio, el significado que tiene que tener la salvaguarda de la vida personal, individual y de la colectividad, y ni hablar si a ello le incorporamos otro elemento que es muy complejo, la verdad que definirlo, identificarlo y realmente reflexionar sobre él, que es el tema de la racialización en las relaciones humanas, que pareciera que era un tema que estaba superado, pues no lo está. No lo está y se están viendo en estas últimas dos situaciones una manifestación sin duda alguna de racismo en estos chicos y que por supuesto no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que viene realmente creciendo culturalmente en la sociedad estadounidense y que ahora estamos viendo las consecuencias. Esto es un acumulado en el tiempo de desavenencias entre la educación, es decir, el sistema educativo estadounidense, el cuerpo de valores estadounidenses, eso que todos deben primar sobre las relaciones humanas y el respeto a las diferencias étnico-raciales. Y también está otro aspecto que hay que sumar, todo es multifactorial, no se puede hablar de una razón única, un factor único que ha desembocado en esta acción de violencia y del uso de armas de fuego por quienes no están realmente capacitados para eso y que Tirso muy bien lo explicó. Hay una política hace muchísimo tiempo en los Estados Unidos, una política guerrerista, como también una política de consumo de armas de fuego a diestra y siniestra, y entonces al final de cuentas
quienes están siendo perjudicados son los civiles en esa sociedad en particular. La verdad que aquí hay críticos, por ejemplo, no sé si entramos un poco en la discusión, Tirso, tú te manejas más ese tema. En Panamá siempre ha habido una crítica con respecto a la política, digamos, reiterada de varios gobiernos de tener, vaya, con consumo cautela, consumo cuidado, el tema de la venta de armas de fuego de manera legal en nuestro país, que quienes se oponen a esas vedas dicen que eso no resuelve el tema de la delincuencia, que no resuelve el tema de la tenencia ilegal de armas. Es verdad, no lo resuelve, pero hombre, parece que atenúa el que no tengamos los ciudadanos y las ciudadanas en este país 2 por 1 armas de fuego en la casa, imagínense. Entonces, creo que tenemos que madurar sobre las sociedades todas, en su conjunto, y bueno, la norteamericana tiene que hacerlo rapidito, sobre la necesidad de entender que un arma de fuego tiene como finalidad primeriza, y eso hay que decirlo con toda propiedad, controlar, minimizar a un enemigo, a alguien que te puede victimizar, es cierto, pero que esa misma letalidad sirve para muchas cosas. En este caso, imagínense, para organizar esta clase de atentados en donde la niñez, imagínense, ahora resulta que es la niñez el objeto y sujeto de estas desviaciones, que también había que hablarlo aquí, Alberto Petit y colega Tirso, el aspecto psicosocial, que también forma parte de todo este escenario realmente terrible para la sociedad estadounidense y sobre todo la sociedad, aquellos que forman parte de las minorías en los Estados Unidos, los afroamericanos, todos nuestros hermanos latinoamericanos que han emigrado en los Estados Unidos, hoy pareciera que son un blanco de todas estas situaciones de denigración. Sí, es que precisamente eso es lo que te iba a decir, Rebeca. Mira, fíjate que, y si te revisas los apellidos de los niños, porque ya están las listas y la foto y todo, pusieron la foto en las redes. Yo lo compartí en mis redes también, pues dando mi condolencia a la familia. No sé si todos los niños eran latinos, pero me imagino que sus padres eran latinos. Por lo menos una mamá o por lo menos un papá. Ahí no había mucho. La mayoría son latinos. La mayoría latinos. Entonces, ya no es un asunto de que el gringuito de que el gringuito fue el afectado. Ya ahora fue una comunidad de latinos. Sí, de una comunidad de latinos, profesor Tirso. Y eso deja una preocupación adicional, porque lo que habla Rebeca pues va de la mano con lo que usted hablaba sobre el tema de la cultura de la violencia. Y por aquí apunté una pregunta, porque Rebeca habló en 2 ocasiones del tema de la economía de guerra y el consumo de armas de fuego. En ese sentido, esas políticas que se han dado de permitir desde la máxima norma de una nación, la Constitución hacia abajo, permite el uso de armas de fuego y el portarlas. Tener un arsenal, como usted lo decía hace un momento, profesor, un arsenal en mi casa es totalmente normal en los Estados Unidos. Posiblemente por el tema de protección. Pero ahí, disculpe, profesor, para terminar, pero ahí también hay un problema de comercio de armas. ¿Quiénes son los dueños de esas grandes empresas que comercian armas, profesor Tirso? Compañero, ha habido voces de protesta que han querido reformar esa enmienda, pero aunque usted no lo crea, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, o sea, la máxima autoridad de la jurisprudencia, la que vigila, la que impone las leyes en los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, dictaminó en una declaración que
la enmienda no se podía eliminar, que no había ninguna ley, ni estatal ni federal, que podía ir por encima de esa. O sea, que la Corte Suprema le dio todavía valor a que el ciudadano norteamericano podía armarse hasta los dientes si quería, que quería portar armas y lucirlas en la calle, en el parque, podía hacerlo, que nada podía detener eso porque eso era un derecho constitucional. O sea que todos aquellos que se oponían, movimientos civiles, movimientos de los derechos humanos, movimientos que se oponían a esta nefasta enmienda, quedaron totalmente desilusionados porque la Corte Suprema declaró eso nulo. Claro, los intereses políticos y los intereses económicos de las principales fábricas de armas de Estados Unidos, que son consorcios, son grandes empresas multimillonarias que financian candidatos, que financian partidos, que financian organizaciones políticas, se opusieron, y también son sus abogados, formaron una barrera para impedir que la segunda enmienda fuera declarada anulada. O sea, hay sectores reaccionarios, sectores extremistas que se oponen a eso. Por eso que siempre habrá este tipo de violencia en los Estados Unidos, porque ese es un país que se contradice. Se contradice, que aboga por la paz y la seguridad en otros países, pero no pone orden dentro de su país. O sea, vamos a ver siempre violencia. Ese país, Estados Unidos, ha tenido una gran cantidad de masacres que superan los 200. Y si uno ve el mapa de Estados Unidos, la mayoría de esas masacres han ocurrido en las zonas del este de Estados Unidos y también en la zona occidental, lo que es California y parte de Nuevo México. Pero todas las que son las zonas industriales, las zonas más conservadoras, lo que es Georgia, todas las regiones del norte, es ahí donde se ha dado la mayor cantidad de crímenes, de este tipo de masacres. Ha ocurrido. Crímenes de odio son estos. ¿Y quiénes son los victimarios? ¿Quiénes son los victimarios? La mayoría son hombres caucásicos, o sea, blancos. Muy pocos han sido afroamericanos y latinos. Muy pocos. La mayoría, casi el 90% de los homicidas han sido hombres caucásicos, o sea, blancos, pues. Blancos, sí, así es. Entonces, hay que decirlo. Y que se han identificado a movimientos de extrema derecha, movimientos supremacistas, movimientos racistas, movimientos xenófobos, antisemitas, neonazis, o sea, de todo lo más extremo que uno puede imaginarse. Así es. En los Estados Unidos. Y esa es la principal causa. La otra causa han sido por perturbaciones psicológicas, por traumas, por haber sido víctimas de maltrato, por rencores, por venganza. Entonces querían desahogar la ira matando personas inocentes, pero era una descarga de ira por la identificación de las víctimas.
que si son menores de edad, que si son afroamericanos, que si son judíos, que si son mujeres, que si son así. Entonces, el homicida quería descargar su odio, su venganza a este tipo de víctimas. Bueno, en este caso, ahí yo le envié a su WhatsApp y también ahí también a la colega que el homicida tenía una orientación, era homosexual, pero él se identificaba como transexual. Y él tenía un problema que se llama disforia sexual. O sea, él padecía de este trauma llamada disforia sexual. ¿Qué es la disforia sexual? O sea, que él nació varón, pero él tiene una repulsión a su sexo original. Y por lo tanto, él deseaba cambiar eso con la nueva identidad sexual al cual él quería identificarse. O sea, de una mujer. O sea, identificar como una mujer. Que vestiendo como mujer, tomando hormonas femeninas, queriendo operarse para tener un cambio estético. O sea, él tenía una aversión a su sexo original. Y eso entonces generó una especie de trauma. Entonces, ¿por qué él fue a ese colegio? Porque él había sido víctima de bullying en ese colegio, cuando era menor de edad. Sí. Cuando era estudiante de ahí, exacto. Él había sido víctima de bullying por su orientación sexual. Ya desde niño ya tenía una orientación sexual ya definida y entonces fue víctima de bullying por parte de estudiantes, algún grado de rechazo por parte de los docentes que lo veían como un mal ejemplo, como algo vergonzoso, como algo pecaminoso, algo obsceno, o sea, todo tipo de prejuicio que haya tenido la persona que lo rechazó y cual lo discriminó por su orientación sexual. Entonces, eso generó un grado de resentimiento y eso entonces alimentó esa razón de vengarse. Las víctimas eran inocentes, no tenían nada que ver con el haber hecho bullying, pero él, en su mente, ese colegio era culpable de haberlo rechazado, de haberlo humillado, de haberlo discriminado por su condición sexual. O sea, en su mente... dale, Reca. Yo quisiera agregar algo a esto que está diciendo el compañero Tirso y que también es importante indicar en este caso y que pueden ser elementos, justo lo que señala Tirso y este otro que yo les voy a agregar, que hay que tener en observación a toda nuestra niñez. Es probable que este chico haya sido incluso abusado cuando estuvo en ese nivel, porque él se ensañó con un nivel, con un grado en particular, que esos dos grupos eran de 4º grado. ¿Y qué pasa? Las autoridades de nuestro sistema educativo, el estadounidense, el panameño, el costarricense, etcétera, no somos realmente lo suficientemente ágiles. A veces la burocracia y el no me importa y el vaya, dejémoslo pasar. No atendemos en las situaciones en las que nuestros niñas y niños son abusados y no encuentran ellos que hubo una justicia, que hubo un acompañamiento cuando ellos fueron víctimas. Entonces, ese resentimiento, miren en lo que se convierte después. Es probable que también haya sido víctima, seguramente, eso lo dirán los expertos en psicología, pero así será. En algún momento fue el víctima y ahora es el victimario. Exacto. Y lo que resulta es que nuestros sistemas no son lo suficientemente efectivos como para detectar esas situaciones. Sí, detectar y a los culpables, y a los culpables, maestros, maestras, quien sea,
que esté a cargo de un menor y que abuse de un menor, no le cae el peso de la ley. Eso también tenemos que hablarlo. Correcto. Y otra cosa, Rebeca, hablando de ese tema del seguimiento, viniéndonos allá para acá, para Panamá, lo que dice el profesor Tirso me llama la atención. ¿Qué pasó en esa escuela que no se le dio o que no se detectó a tiempo la situación que tenía este jovencito? Y ahora esa situación de venganza se fue y se ensañó con más de 20 personas. Pero en el caso panameño, aunque aquí no ha pasado eso como sucedió allá, tenemos que llamar la atención también. O sea, existe dentro de nuestras escuelas algún tipo de cuerpo o de equipo psicosocial que pueda detectar ese tipo de situaciones. ¿Lo hacemos o no lo hacemos a tiempo? Porque es como yo decía al principio del programa, si tú ves la barba de tu vecino ardiendo, pon la tuya en remojo. Bueno, a mí no me crece la barba, pero tengo que ponerle en remojo. Y que el problema aquí es que cuando vemos y analizamos la situación a nivel de Panamá, nosotros tenemos que analizar bien el asunto. Así como existió en los Estados Unidos, en Texas, este jovencito que hizo esto, así en nuestro país, aquí a nivel de Panamá, y también hoy llamaba ya a nuestros amigos en Dominicana, en Puerto Rico, en Chile, en Argentina, donde nos están viendo. En nuestros sistemas educativos, ¿existe un cuerpo o no existe un cuerpo de gente que esté pendiente de esas cosas? Que estén vigilando de que esas cosas no sucedan. Y si detectan, como decía el profesor Tirso, que un joven tenía una inclinación o tenía una tendencia y tenía una situación psicológica o sufrió una situación de bullying, poder tratar a ese joven, porque, oye, él creció y con 19 años, creo que tenía 19, 18, no sé cuántos años tenía, creo que por ahí, 19 años, y yo creo que tiene lógica lo que dice Rebeca, porque él se ensañó con un grupo de edad, 10 años, en la edad de mi hija pequeña, 10 años, se ensañó con ese grupo. O sea, nuestras escuelas tienen que estar preparadas para eso también. O sea, cuando nosotros vemos eso que está pasando en Estados Unidos, tenemos que verlo y reflexionarlo en nuestro país. Y los que están viendo este programa, que forman parte de grupos que le dan seguimiento a esta situación en nuestra niñez, en nuestra juventud, pelen el ojo porque nuestra sociedad está en una situación de crisis moral, de valores, de principios, y estas son cosas que hoy día le pasó en los Estados Unidos, pasó en Texas, pero ojo, no es porque no haya pasado en Panamá, no significa que no pueda suceder, y eso hay que tener mucho cuidado. Mira, yo no sé, ese tema de las armas y ese gran comercio de armas que existe en Estados Unidos, con este tema de la globalización, y me llama la atención esto que cuando se reflexiona sobre las palabras del gran filósofo Raúl Torres Martínez, que chileno, pues radicado por mucho tiempo en Costa Rica, cuando hablaba sobre el tema de la revolución científico-técnica, y decía que la tecnología debería estar al servicio de la humanidad. La tecnología de las armas debería estar al servicio de la paz, de la humanidad, pero no, eso está al servicio de la muerte, al servicio contra la vida del que sea. Aquí, oye, este muchacho no estaba en Pakistán, ni Afganistán, ni ninguno de estos países. Este muchacho estaba en Estados Unidos, estaba en su casa, en un pueblo que no estaba, que los niños fueron a la escuela de forma normal, los papás los llevaron a la escuela, se fueron al trabajo, se quedaron en casa, no sé qué estaban haciendo, y llegó y mata a los niños. Entonces Panamá no puede ver esto como una situación de lejos que pasó en los Estados Unidos y acá no sucede. Ojo y oído con lo que estoy diciendo. Tenemos que ver por nuestros hijos, y en las escuelas hay que ponerse firme a detectar situaciones como esta, porque estas cosas no pueden seguir pasando en nuestra sociedad, profesor Tirso. Sí. Lo que pasa en los Estados Unidos, como ya dije, que es un país que es, aparte que es un estado policíaco, porque eso hay que decirlo, que Estados Unidos es un estado policíaco. Todo el mundo tiene la imagen de que esa idea, esa cosmovisión de que Estados Unidos es
es un país tranquilo, un país de libertades, perfecto, pero también existe la otra cara oculta de la luna, que Estados Unidos es un estado policíaco que mantiene un control prácticamente paranoico de la seguridad por amenazas del terrorismo internacional y también de este problema de que dentro de su país también hay esta amenaza de matanzas por personas que tienen una serie de perturbaciones y que se desatan. En el caso de Panamá, aquí en Panamá no existe una cultura de violencia. No estamos, ni tampoco hay una facilidad para que el ciudadano se arme hasta los dientes. No, al contrario, el Estado ha sido muy cuidadoso en facilitar ahora el acceso a tener uso de armas. Eso es muy cierto, profesor, eso es muy cierto, así es. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga una pistola en la casa, eso no significa que ya mi vida que mi protección está garantizada. No, un arma de fuego es un riesgo para mí, para el dueño y para la familia que esté ahí. Un arma de fuego es un riesgo potencial. Y también es una tentación, porque los delincuentes, si saben que esta persona dispone de un arma nueva, un arma que es muy cotizada, si dispone de una Glock 17 o una Glock 19, que es una arma semiautomática muy cotizada, los delincuentes van a hacer todo lo posible para apoderarse de esa arma. Claro. Entonces ya se convierte en una causa para un crimen. El delincuente va donde la víctima para apoderarse del arma de fuego. Así es. Porque los delincuentes están alerta, están pendientes de eso. Y aquí en Panamá las armas de fuego llegan de forma ilegal. Aquí se calcula que hay aproximadamente 470,000 o casi llegando al 500,000 de armas ilegales, producto de las redes criminales del tráfico de armas. Bastante armas, para que sepan, bastante armas llegan a Panamá y adivinen de dónde vienen esas armas de fuego que un pandillero panameño luce con orgullo, que luce en su pantalón una Glock 19. Esas armas de fuego vienen de Estados Unidos. Vienen de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues como allá, como hemos mencionado, allá hay una facilidad para la venta y compra de armas. Pero espérate, allá, armas de grueso calibre. Los carteles mexicanos usan testaferros que tienen la ciudadanía norteamericana y compran las armas legalmente porque soy ciudadano norteamericano, voy a estos almacenes y estoy comprando armas, municiones sin ningún problema. No hay un límite, imagínense. Entonces yo pago eso con tarjeta de crédito y yo me llevo las armas a la frontera y de forma ilegal a través de estos senderos, si son túneles o a través de mulas, o sea que cruzan la frontera y llegan a México y los carteles mexicanos distribuyen esas armas de fuego, armas de guerra, como por ejemplo el cuerpo de sicarios del cartel de Nuevo Jalisco, de Nueva Generación de Jalisco. Si ustedes pueden ver los videos, que son soldados
usan uniforme, usan cascos, Increíble. y usan armas de fuego como si fuera un ejército. Increíble. Usan lanzagranadas es un ejército al servicio de un poderoso cartel de la droga mexicano, el cartel de Nuevo Jalisco, Nueva Generación, que desafía al Estado mexicano, al gobierno mexicano, desafía a la policía, a las Fuerzas Armadas, y hace todo uso de alarde del poder que tienen de tener armas de fuego, armas de guerra, que sí, que nosotros somos, no sé qué, leales al comandante, o sea, al capo, que aquí, no sé qué, que bueno, entonces usan las armas para que la gente vea. Eso es una muestra de que esas armas, ¿de dónde las consiguieron? De Rusia, de Israel, de los Estados Unidos. Estados Unidos se contradice, combate el crimen organizado, pero los está armando hasta los dientes. Son ellos los que arman a los carteles mexicanos, son ellos los que arman a los carteles colombianos, son ellos los que arman a las maras en Centroamérica. Toda esa red de armas de fuego llegan desde México, continúan el trasiego a Centroamérica, que llegan a Guatemala, a Honduras, El Salvador, y llegan y se distribuyen entre donde están las maras, y llegan a Panamá. Y acá las pandillas panameñas, llámese Calor, llámese Bagdad, llámese todas estas pandillas que están ahora proliferando, están bien armadas de Glock 19, armadas de metralleta, armadas de Kalashnikov, armadas de carabinas M4. ¿Y dónde esas armas vienen? Vienen del norte, vienen de Estados Unidos, de México, y llegan hasta Panamá. Entonces, gracias a esa enmienda constitucional, el crimen organizado se beneficia. El crimen organizado internacional se está beneficiando. Y llegan acá estas armas hasta nuestros países, donde los pandilleros se sienten poderosos, se sienten arrogantes, se sienten empoderados, haciendo alarde de estas armas y cometiendo todo tipo de crímenes: homicidio por ejecución, por sicariato, ajuste de cuenta, tumbe de droga, en fin. Todo esto ocurre producto de este problema que viene desde allá, desde el norte. Lo más irónico, o sea, la droga vendrá de Colombia. La droga viene de Colombia, la marihuana vendrá de México, pero las armas vienen de Estados Unidos. El dólar viene de Estados Unidos, o sea, increíble. Es Así es, hay una contradicción ahí. Colombia y México proporcionan la materia prima, que es la droga, y los Estados Unidos facilita al crimen organizado millones y millones de dólares y miles de armas. Impresionante, impresionante ese análisis que usted acaba de hacer, profesor, y nos deja pensando sobre el país o los países latinoamericanos que podemos heredar en los próximos 5 o 10 años. Es complejo, esto es una situación bien compleja, y el entender, porque yo sé que en los medios se habla sobre el tema de lo que sucedió, pero no se habla de los orígenes, y era lo que queríamos hacer en este programa, o sea, darle una connotación de un marco de referencia para que la gente que escucha este programa pueda hacer un análisis más objetivo sobre lo que sucedió en Estados Unidos, que no es nada más el hecho de lo que pasó en Texas, sino es
toda esa cultura que provee para que esto suceda, y que ahora, en palabras del profesor Tirso y de lo que ha dicho también la maestra Rebeca Yanis Orobio, puede afectar y está afectando a países latinoamericanos desde esa perspectiva, de cómo el comercio de armas que los Estados Unidos tienen beneficia también al sector delincuencial organizado de nuestros países. 400.000 armas ilegales es muchas armas en un país tan pequeño como, por ejemplo, que es Panamá. 400.000 armas es muchas armas. Y en eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a estas aristas se suman toda una serie de aristas adicionales, como el tema de la pobreza, el tema de la delincuencia, el tema de la violencia doméstica, el tema de la falta de vivienda seguras y económicas para el pueblo, y tantos problemas más que tiene nuestra sociedad, que ojalá podamos nosotros ver que en Panamá nunca suceda una cosa como lo que ha sucedido hace unos días en los Estados Unidos, y podamos nosotros poder resolver los problemas sociales, políticos, económicos que tenemos como nación. Entonces, vuelvo y repito, si vemos la barba del vecino ardiendo, tenemos que poner la nuestra en remojo, y por eso este tipo de programas en donde analizamos realidades de la vida nacional y también internacional, y en este caso pues era necesario hacerlo en este momento que el mundo entero está consternado por lo que sucedió, pero que tiene que ser visto desde ese punto de vista, y por eso invitamos a dos profesionales de la sociología que conocen y manejan este tipo de temas y podían ilustrarnos. Voy a darle el paso al profesor Tirso y luego a Rebeca Yanis Orobio para que nos den sus últimas palabras, porque ya estamos sobre la hora. Profesor Tirso. Causa consternación, causa indignación lo que ocurre con estas matanzas en los Estados Unidos. Pero también tenemos que comprender que el victimario también es una víctima. Es una víctima por esta sociedad que es una sociedad hipócrita, una sociedad misógina, una sociedad homofóbica, discriminatoria, y que promueve pues esta situación de violencia en los Estados Unidos. Pero también hay que tener muy en cuenta algo que es también preocupante, ya no en Estados Unidos, sino aquí en América Latina. Nosotros estamos también inmersos en países que están afectados por la violencia pandilleril que el crimen organizado fomenta. América Latina es la región más violenta del mundo, inclusive más violenta que Estados Unidos, más violenta que la guerra civil que hay en Siria o en Yemen. Aquí la ola de violencia pandilleril que afecta a Panamá, que afecta en Centroamérica, Colombia, México, en República Dominicana, en Brasil, en Puerto Rico, en Venezuela, donde las víctimas son menores de edad y lastimosamente también los victimarios también son menores de edad. Es lo que se llama, hay un juvenicidio donde la juventud es tanto victimario como víctima de esta ola de violencia, producto del narcotráfico que desarrolla el crimen organizado, que fomenta esta violencia en los barrios populares, la violencia urbana en los principales núcleos urbanos de América Latina. Panamá es el ejemplo, aquí en Panamá, en Colón, en San Miguelito, donde esta violencia pandilleril es notoria. La principal
causa de homicidios en Panamá es producto de esa rivalidad entre pandillas, y las víctimas son muchachos entre los 15 y 25 años. ¿Cuál es la edad promedio de un pandillero en Panamá? Hasta los 25 años. Ya de los 26 a 30 años ya es un veterano. Ya es un veterano, es un sobreviviente. Está todavía metido en la violencia, pero es un sobreviviente. Pero va a cambiar su modo operandi allá dedicado a dedicarse al narcotráfico o a bandas criminales específicas. Pero aquí en Panamá hay una situación en que podemos ver a un muchacho de 11 años que ya es homicida, ya es un asesino, y él se identifica y se siente orgulloso de eso porque él se identifica con la pandilla, porque la pandilla es su nueva familia. La familia que él pertenecía no le dio el afecto, no le dio el amor, no le dio el cariño, no le dio el aprecio. Entonces, él busca otra familia, que es la pandilla, que le da ese afecto, le da esa atención. Pero eso sí, tiene que estar inmerso en la violencia, porque tiene que ser leal a la marca, como se dice, leal a la pandilla. Y esa lealtad tiene un precio que puede costarle la vida, o sea, la muerte, que es lo que vemos. Y aquí lo que pasa en Panamá lo vemos en Colombia, lo vemos en Venezuela, el mismo fenómeno sociológico, criminológico. Es el mismo patrón que se repite. Así que Estados Unidos, allá hay una cultura de violencia, aquí hay una cultura de sobrevivencia, en que el crimen organizado fomenta hasta la violencia, producto del narcotráfico. Entonces vemos que los países, los gobiernos tienen que implementar estrategias o la mano dura, como está implementando Bukele en El Salvador, que eso es mano dura, pero que a la larga es una solución temporal. Porque así mismo como el Estado es represivo, las maras también van a saber responder posteriormente. Y que hay que tener mucho cuidado, porque la mano dura no es la solución mágica para combatir la criminalidad. Es la prevención del delito, ayudar a los delincuentes juveniles o al delincuente que quiera cambiar su vida, darle la mano a través de la posible rehabilitación de este delincuente. Pero si lo condenamos a estar en un centro penitenciario, a que se pudra en un centro penitenciario, se va a graduar con doctorado de ser un sicario, de ser un asesino peor de lo que es. Porque aquí los centros penitenciarios son universidades del crimen. Son universidades del crimen donde un delincuente común que entró por un delito menor se gradúa con honor y doctorado de un potencial delincuente de alto perfil. Un homicida, un sicario que aprende a descuartizar, a decapitar y a todo tipo de crímenes abominables. ¿Dónde lo aprende? En el centro penitenciario. Entonces, eso ocurre aquí en Panamá, aquí ocurre, y también en otros países cercanos aquí en América Latina. Países que no tienen una estrategia de seguridad, está entonces la violencia continuará. Entonces, queremos que estados fallidos, México es un estado fallido. México es un estado fallido. Y aquí las estrategias son mínimas. Es un estado fallido que no ha podido poner un alto a la violencia, donde los carteles mexicanos desafían y son, inclusive, controlan territorios, son como pequeños países. Colombia, como un cartel, el Frente Gaitanista desafía al Estado imponiendo un paro armado, y el que no cumple el paro lo asesinan y lo muestran en las redes. O sea, el crimen organizado desafía al Estado. Eso es lo que estamos viendo. No queremos eso, no queremos. Hombre, sí, mira, la verdad que excelente el conversatorio. Te felicito, Alberto, por esta iniciativa.
creo que debemos seguir ahondando en este tema porque no estamos siendo previsores, lo que bien señaló Tirso. El Estado panameño tiene que realmente afilar con todos los estamentos que forman parte del tema de la seguridad de nuestra niñez y nuestra adolescencia, incluyendo al Meduca, que es un gran monstruo que no trabaja, que no funciona, porque la seguridad de nuestros niños y de nuestras niñas se puede ver en peligro. Como yo lo dije, en el caso de los Estados Unidos, y que bien lo acaba de describir Tirso, hay temas de odio, de xenofobia, de homofobia, pero también en el caso de los países latinoamericanos que transversalmente se ven estos temas, estas grandes temáticas, también hay un asunto de inadaptación social que tenemos todas las formas habidas y por haber a través de estas redes sociales, en que el crimen organizado envía mensajes errados, mensajes equivocados, contrarios a la vida en sociedad de nuestras juventudes, y no estamos siendo padres, madres, los familias, no estamos siendo custodios, vigías de qué información está llegando a nuestros hijos por las redes sociales. Y en ese sentido, como bien lo dice Tirso, mira, se ha realmente diversificado y digamos que modernizado toda la estructura del andamiaje del crimen organizado, de las bandas, y realmente la familia se ha quedado atrás en materia de entender cómo la comunicación que fluye demasiado, en demasía, para con nuestras niñas y nuestros niños no está recibiendo los filtros que debería recibir por parte nuestra. Entonces le está llegando a ellos, vaya, indiscriminadamente toda clase de información perniciosa que apuntan a realmente desgarrar al individuo, al niño, a la niña, de ese tejido social que primariamente debe ser su familia y su comunidad, hombre, por supuesto, para sustraerlo a su espacio donde pueden ser presa útil de su pechuguría. Entonces, mucho cuidado, creo que tenemos que encender todas las alarmas, la familia, quienes somos custodios de los menores, porque estamos realmente amenazados y amenazadas a diario por la verdad que todas las redes sociales y también por incluso ese contacto directo que las escuelas se prestan, Tirso, las escuelas se prestan para situaciones, bueno, en pandemia quizás eso disminuyó, menos mal, estaban resguardados los niños en las casas, ahora están de vuelta en la escuela y la verdad que no lo vamos a salvar de las bandas, ni lo vamos a salvar de las balas con que usted le compre una mochila antibala. Imagínense que ahora están promoviendo en Estados Unidos, digo que vaya, todas las estrategias valen, pero usted no va a proteger al niño con una mochila antibala. Usted realmente, la sociedad tiene que pensar en serio en todo un andamiaje de protección que viene desde la información que le llega a nuestros niños, niños y niñas, por todas las vías, hasta con quién se relacionan, con quién interactúan, etcétera. Entonces, muy, muy delicado el momento actual en el que nos encontramos. Y Tirso, tú estás en un ministerio fundamental, trascendental para esta tarea que deben causar con toda la sociedad. Esto no es un asunto solo del Estado, Tirso. Todas las partes tenemos que estar involucrados en el tema de la protección y la salvaguarda de nuestra niñez y nuestra adolescencia, que también está siendo vulnerable a todo este tema, estos sistemas realmente que atentan contra la vida y la salud integral de la sociedad. Así Oye, que felicidades. precisamente, Como siempre, mi abrazo fraterno porque eres un especialista en este tema. Un gustazo para mí haber compartido esta tarde y disculpen los inconvenientes, pero aquí estamos. así es, oye, y gracias profesor Tirso y gracias Rebeca por acompañarnos. Pues hay temas que salen justamente y creo que vamos a tener que abordar este tema y es la protección de los niños desde la familia. Vamos a ver cómo nos contactamos con algunos profesionales que puedan ayudarnos.
en cuanto a temas tecnológicos, cómo se hace para proteger a los niños de ciertas informaciones que pues a través de las redes sociales se dan también, ahora con este acceso a los TikTok, a diversas redes sociales que los niños pueden tener a través de los aparatos tecnológicos. Y no se pierdan en nuestros próximos programas, vamos a estar analizando, recuerden, tenemos pendiente la programación en relación al análisis de las contrataciones públicas. Pues vamos a tener un profesional en el derecho administrativo, conocedor del tema de contrataciones públicas, que va a estar con nosotros también. Y prontamente, creo que ya la próxima semana, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando también sobre la crisis versus los procesos electorales, o sea, cómo los procesos electorales se convierten en un tiempo de grandes promesas para mucha gente y cómo la sociedad asume esas promesas. Así que ya precisamente hoy se inicia el proceso, se abre el proceso electoral en Panamá, hoy 1 de junio, donde justamente los candidatos independientes ya pueden ir a postularse al Tribunal Electoral. Así que es propicio hablar sobre crisis política, crisis económica, crisis social, y si resuelve o no resuelve los procesos electorales. Profesor Tirso, vamos a ver si resuelve o no resuelve el asunto y cómo nuestra sociedad asume esas promesas electorales cada quinquenio. Así que no se pierda nuestro próximo programa. Así que bueno, saludos, profesor Tirso, gracias por estar con nosotros. También tengo entendido que usted fue presidente en algún momento de ACEU y también pues ha estado en la junta directiva. También la compañera Rebeca Yanis Orobio, quien también es socióloga y fue también presidenta, creo que ahora eres presidenta honoraria, no sé, en la FEDAC, en la Federación de Profesionales de Panamá. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Saludos. Saludos, nos vemos.